De amor en ATV. ATV Noticias, al estilo Juliana, llega gracias a Head & Shoulders. Hoy martes arrancamos el programa con una denuncia imperdible. Esto es recién un adelanto de lo que ha encontrado Candy Quispe el día de hoy. Una nota que tiene como protagonista a el director de uno de los albergues del INAVIF, que es señalado, acusado, denunciado por trabajadoras y una ex trabajadora de esta entidad que dicen que las acosó y algunas presuntamente las acosa hasta ahora de manera laboral y hasta sexual. Nosotros hemos accedido a chats, a conversaciones que son muy puntuales, en donde estas mujeres nos comparten su indignación, su temor y nos dicen, aquí está todo lo que nos decía el licenciado César, que es el nombre justamente de este personaje que sigue trabajando en INAVIF, aunque ustedes no lo puedan creer, porque las denuncias en algunos casos han sido formalizadas. Ya saben en INAVIF lo que está sucediendo y sin embargo lo mantienen en el cargo. Buenas noches, bienvenidos al programa. ¿Cómo están? Soy Juliana Oxenford, hoy es martes. Tienen que estar atentos, porque aquí está toda la documentación. No somos nadie para sentenciar, no nos corresponde. Esto debería estar no solo viéndose en INAVIF, sino también en el Ministerio Público, porque estamos hablando de dos presuntos delitos, acoso laboral y acoso sexual. Aquí hay conversaciones de un chat, efectivamente, donde una de las presuntas víctimas le pide a su jefe, y ahí está el agravante, ¿no? La relación de poder entre la persona que es la directora, ¿no?, quien es jefe máximo del área donde ellas se desempeñan, y estas mujeres que trabajan hasta ahora, la mayoría, y otra es una ex empleada. No me tomes de la mano, por favor, jaja, solo de la mano, por Dios, de las dos manos, tampoco las piernas, entre otras cosas. No voy a entrar en detalles porque quiero esperar al momento en que vayamos con este reportaje, pero sí adelantarles que además de esa nota, en lo político, tenemos un informe que habla acerca de otro despilfarro del Congreso de la República. Ya no nos sorprendamos más, señores. Esto desde hace rato es pan de cada día. Acá en diciembre lo tenían, claro, escondidito, ¿no? Pese a que nosotros tenemos la documentación, ¿no? Los vistos buenos, las luces verdes que se dieron en la mesa directiva para que el Parlamento amplíe su presupuesto y contrate a más de 30 nuevos asesores que cobran, no una miseria, no un sueldo mínimo, entre 7.000 y 9.000 soles. Y fíjense algo que no es casualidad, porque las casualidades en política no existen, eso lo sabemos. Un porcentaje importante de este grupo de nuevos asesores son militantes de partidos políticos, pero a los congresistas no se les puede preguntar nada, consultarles por esas contrataciones. Cuando Carlos Biguri ha ido al Congreso de la República, casi más se lo devoran o se han quedado con hambre de pronto porque les cortaron el tema del buffet de los 80 soles y habrán dicho, a ver, acá hay carne, vamos. Carlitos Biguria, pobre, nuestro compañero. Vean ustedes en instantes lo que hemos preparado esta noche también. Pero ayer empezamos nuestro programa hablando acerca de una situación que nos preocupaba muchísimo porque, claro, era una negligencia a todas luces. El video que presentamos es absolutamente contundente. Se ve a un vehículo que da la vuelta en U y se lleva, ¿no?, de encuentro a una moto. En esta moto iban dos personas. La chica, muy jovencita, de 23 años, fue la que se llevó la peor parte. Está hospitalizada en Santa Rosa. Ayer tuvimos en vivo y en directo al padre, hablando acerca de lo que se ha convertido, evidentemente, en una tragedia familiar. Tenemos un reportaje que habla acerca de la continuación de las indagaciones que hemos seguido haciendo como equipo periodístico para saber más acerca del chofer, que no tenía ni siquiera brevete, del conductor de la moto, que manejaba también un vehículo que es peligroso, una moto lineal, sin SOAT, entre otras irregularidades, entre otros elementos importantes que ayudan a construir este rompecabezas que, repito, tiene a esta chica tan jovencita en una situación bastante crítica. Pero hoy, otra vez, un nuevo accidente, también en la avenida Brasil. Por Dios, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está la policía de tránsito? Fíjense ustedes, ¿cuándo fue el viernes? Si no me equivoco, el jueves de la semana pasada, era tan caótica la ciudad en la noche, justo cuando salía del canal, que me preguntaba, ¿dónde está la policía de tránsito? No había uno. La distancia entre el canal y mi casa es amplia, ¿no? Pero me parecía increíble que pese al tráfico, pese a que todos nos confundimos en un mismo terreno, motos, vehículos particulares, combis,
micros, buses, mototaxis, entre otros, no hayan policías manteniendo el orden. A veces ni siquiera están coordinados los semáforos, pero tampoco hay un policía de tránsito haciendo que el tráfico pues fluya. Y vean ustedes lo que ha sucedido el día de hoy, casi en la misma zona de la avenida Brasil, como les cuento. Por suerte estamos hablando de una situación que no habría pasado a mayores. No tenemos todavía la información que nos permita compartir con ustedes elementos informativos corroborados y determinar qué sucedió con el conductor de la moto que salió volando, como el caso de la chica de ayer. Pero sí tenemos información de lo que hemos logrado conseguir el día de hoy en referencia justamente al accidente del que hablamos largo y tendido anoche. Con esto arrancamos el programa, señores. Bienvenidos, esto es Al Estilo Juliana. Imprudencia más velocidad, igual tragedia. La chica voló de allá para acá, ¿no? El chofer que ocasionó este terrible accidente, dejando a una joven al borde de la muerte, debe más de 20.000 soles en papeletas, tiene brevete suspendido y se encuentra, por increíble que parezca, suelto en plaza. Víctor Daniel Sánchez Guevara realizó una maniobra prohibida que desató el infierno para Brigitte Paisig Santisteban, una joven de 23 años que se encuentra postrada en una cama del Hospital Santa Rosa con graves heridas en la cabeza, el cuello y los brazos. Su estado es crítico. Su familia reza por un milagro. Los brazos, en la pierna, rodilla. Sé que el accidente ha sido bien fuerte, en la cual la más afectada ha sido mi hija. Adicional a la imprudencia de Sánchez Guevara, se suma la del chofer de la moto donde iba Brigitte. Esta no tenía el SOAT vigente y el padre de la joven está asumiendo todos los gastos para su recuperación. Mientras tanto, el causante de la desgracia, Víctor Daniel Sánchez Guevara, de 30 años, quien ha acumulado un rosario de papeletas que suman 20.000 soles por diferentes infracciones, como conducir con la licencia retenida, suspendida y sin cinturón de seguridad, hoy se encuentra libre. Fuimos hasta la vivienda de ese sujeto que acumula más de 20.000 soles en papeletas, pero no obtuvimos una respuesta positiva. Yo soy el dueño. Sí, es de mi casa. Nunca le he visto a él, nunca le he visto. La avenida Brasil se ha convertido en el escenario de trágicos accidentes. Este martes la historia se volvió a repetir. Un auto que transitaba por la avenida quiso voltear a la izquierda, interrumpiendo el paso de esta moto que venía a toda velocidad. Una vez más, los ocupantes de la moto se llevaron la peor parte. Digo, mano, ya está en la Brasil. Mira cómo está el chamo, mano. Maniobras imprudentes y temerarias. En ambas ocasiones, las víctimas se salvaron de milagro. Será responsabilidad de las autoridades capturar a estos irresponsables al volante y no soltarlos para que sigan protagonizando más desgracias. Fíjense ustedes, ¿no? El pobre padre de esta chica de 23 años, ayer nos decía, de acá no me puedo mover porque salen los médicos, evidentemente, algún enfermero y me pide que vaya a tal o a cual botica, farmacia, a buscar la medicina. Claro, nadie cubre nada porque el conductor del vehículo que generó justamente esta tragedia no tenía brevete, lo tenía suspendido, encima tiene una serie de investigaciones abiertas en el Ministerio Público, entre ellas por generar lesiones también años anteriores. El chico, el amigo de esta muchacha, manejaba sin SOAT, la familia tampoco se hace cargo. No, es tremendo realmente en cuanto a negligencia y responsabilidad. Y en medio, una chica de 23 años con una serie de fracturas en la cabeza, en los brazos, en las piernas, voló literalmente, como lo decíamos anoche, y lo hemos vuelto a ver el día de hoy, voló. Así que si alguien puede seguir ayudando a esta familia, realmente creo que aportarían muchísimo, porque este hombre está realmente desesperado. Y están desesperados también, no por un tema de salud, pero por la situación en la que se encuentran varios peruanos con nacionales en territorio nacional y también en Colombia, porque la empresa, la aerolínea Viva Air, de un momento a otro dejó de funcionar. Cesó en sus operaciones, mandó un comunicado diciendo que, bueno, que ya no podían seguir y la gente ni siquiera es que se quedó con el pasaje comprado a punto de ir al aeropuerto, no, se quedó varada en el aeropuerto. Y esto generó evidentemente bulla, no solamente en el Perú, sino a nivel internacional. Estamos hablando de una aerolínea colombiana que lo que estaba buscando y ya le había pedido al gobierno de su país es que se pueda aliar, pueda formar una sola empresa con Avianca, que tiene el 35%
del total del mercado, ¿no? Y ellos tan solo el 12%. Y según la discusión que ha habido en todo este tiempo, ¿no?, con el gobierno de este país, la respuesta que da el Estado colombiano a Viva Air es: no, sí pueden, ustedes representan un 12%, que es menos que lo que tiene Avianca, obviamente, que es una línea con mucho más tiempo, más conocida, más reconocida, que llega a muchas más ciudades, más lugares, pero pueden seguir funcionando, no tienen excusa para unirse a Avianca, para pedirnos que integren este grupo. Y de un momento a otro ya no podemos hacer nada. ¿Y ahora qué va a pasar con la gente que sigue esperando un vuelo? La TAM ha salido a través de un comunicado, y creo que de una manera bastante solidaria, decir: nosotros podemos empezar a trasladar a la gente que obviamente no tiene cómo llegar a su destino, pero tienen que ser indemnizados, por lo menos que les devuelvan todo lo que han gastado en cuanto a boleto, a pasajes y los días, ¿no?, las comidas extras que han tenido que generar en cuanto a gastos, porque nadie responde en Viva Air. Vamos a ir con una nota que habla del tema y luego con un representante de Indecopi, porque no es la primera vez que sucede con Viva Air o con cualquier otra aerolínea de cualquier país, no importa, que se genera un problema y uno dice: me dejan acá 3, 4 días, no me quieren reconocer el hotel, pierden mi maleta. O sea, en el caso peruano existe una entidad que lo que hace es velar por el bienestar del usuario, del cliente. Y de eso vamos a hablar, ojo, para estar preparados y para que esto también sea un mensaje que llegue, por supuesto, a aquellas personas que ahora mismo están desesperadas porque compraron pasajes en Viva Air. El reportaje. ¿Qué pasó? Es la imagen de la desesperación extrema. Este es el escenario que se vivió en el aeropuerto de Barranquilla ante la noticia de que la aerolínea Viva Air había cancelado sus vuelos a nivel internacional. Una situación que sorprendió a cientos de colombianos que deseaban ir a diferentes destinos y se habían quedado a la deriva sin que nadie les dé solución alguna. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución que nos va a dar? Pero, ¿por qué se cancelaron todos los vuelos de esta línea low cost? Viva Air se había declarado en quiebra. Hace 7 meses solicitaron a la Aeronáutica Civil Colombiana acogerse a una aerolínea más grande, pero no recibieron respuesta. ¡Queremos viajar! ¡Queremos viajar! Una terrible situación que también remeció nuestro país. En Cusco y Arequipa, pasajeros también se quedaron varados en sus aeropuertos. En Lima, la situación era desesperante. Lo que ha hecho él es malograr vuelos de millones de peruanos. Ante la terrible noticia, otras aerolíneas como Sky Airline, JetSmart y LATAM se ofrecieron a canjear sus pasajes para que viajen en sus aviones. Tenemos una ayuda de LATAM. LATAM nos está ayudando para poder reprogramar nuestro vuelo. ¿Y qué hace la seguridad del aeropuerto? No ingresar y dejarnos acá en el sol. LATAM nos está brindando una solución y no nos dejan ingresar. ¿Cómo vamos a poder reprogramar nosotros nuestro vuelo? Y aparte ni siquiera se quieren hacer responsables. Y el reembolso, nuestro dinero... Este hombre vino del Cusco con su hijo para pasar sus vacaciones en Lima y ahora no pueden regresar a casa. Y resulta que hasta el día de ayer me han mandado un correo, ayer en la tarde, de que es confirmatorio de que vamos a viajar el día de hoy a la 1:20 como corresponde. Y he venido y estamos acá desde el día de la mañana y resulta de que no nos dejan pasar. Al llegar al terminal, la sorpresa fue grande cuando no los dejaron entrar. Y yo estando acá recibo un correo recién, 11:51 de la mañana, de que la empresa ha quebrado y que me van a reembolsar, como si eso me van a solucionar el problema. Ni los ciudadanos extranjeros pudieron ingresar, como esta mujer que tenía un pasaje a Cúcuta, en Venezuela. No me dejan entrar para poder acceder a la información que nos van a permitir. No nos dejan pasar. El problema lo van a solucionar adentro, no usted. Deje ingresar a los pasajeros, por favor. Una verdadera pesadilla para estos pasajeros que ya no saben qué hacer para volar a sus destinos. Por su parte, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones iniciará un proceso administrativo contra la aerolínea por el incumplimiento del servicio. No, pero claro, porque hay gente que sí, que evidentemente compra un pasaje para viajar, para conocer un destino que le atrae o porque quiere ir a visitar a un familiar y encima tiene la suerte de contar con algunos recursos como para pagarse un hospedaje, comer algunos días mientras se soluciona el tema. Pero hay personas que viajan por asuntos de salud. Hay gente que viaja con lo justo y necesario para poder, ¿no?, estar
en un lugar una semana, un mes, 2 meses, el tiempo que fuere. No puede ser, no hay explicación, no hay justificación para que una aerolínea de un momento a otro simplemente emita un comunicado, ni siquiera previamente, sino después de cancelar los vuelos diciendo, bueno, por falta de una definición oportuna del aerocivil, ya no operamos más. Ah, ya, gracias. 300 peruanos varados a nivel nacional y 100 que se quedaron en Colombia. Ahora vamos a ir hasta el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, donde está Leila Suárez, justamente para que nos informe sobre la situación, siendo las 7:45 de la noche. Y luego vamos a hablar, por supuesto, con el jefe de Indecopi, Lima Norte. ¿Cómo estás, Leila? ¿Cómo están las cosas por allá? Cuéntanos, adelante. ¿Qué tal, Juliana? Buenas noches. Bueno, hasta el momento aquí en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez todo el movimiento se da de manera tranquila. Puedes observar en estos momentos cómo los pasajeros están haciendo cola para poder ingresar debidamente. Ese es el área internacional, para poder ingresar a los diferentes counters para poder abordar sus aviones. Con respecto a los pasajeros de Viva Air, Juliana, no hemos visto hasta el momento en este lado donde nos encontramos, en la parte exterior del aeropuerto, que estén en estos momentos teniendo problemas para poder ingresar al aeropuerto. Sin embargo, hemos podido observar al fondo que se encuentra precisamente uno de los counters de LATAM, donde estarían también los pasajeros de Viva Air haciendo el cambio precisamente de su boarding pass para poder abordar los vuelos de LATAM y así poder llegar a su destino. Esto debido a que, como tú bien lo mencionabas al inicio, LATAM es una de las empresas que se ha ofrecido a poder trasladar a estos pasajeros que quedaron varados lamentablemente por Viva Air sin mandar previamente un comunicado. Sí, de hecho lo mencionaba yo, ¿no? Que LATAM efectivamente comunicó que ellos van a tratar de ayudar, que tienen evidentemente una apertura, dada la situación tan crítica que se está viviendo, ¿no? Que están sufriendo estos pasajeros, pero ¿cómo van a hacer? Porque evidentemente LATAM también vende pasajes aéreos y no van a sacar a pasajeros que ya tienen, ¿no?, su boleto en mano para colocar a una persona a la que están anunciando que van a ayudar. Va a ser un sorteo, porque digamos que hay 5 espacios para que un grupo de personas puedan irse pues a Bogotá, ¿ok? Pero el número de gente que ahora mismo está esperando por este destino, porque Viva Air ya no los va a llevar, son 15. Van a hacer un sorteo. ¿Qué se sabe al respecto? No hemos tenido comunicación oficial, Juliana, con respecto a las inquietudes que tú bien mencionas. Lo cierto es que se está aceptando, en todo caso, a pasajeros que hayan comprado sus boletos hasta antes del 27 de febrero. Eso es lo que tenemos entendido, ¿no? Más allá con los detalles que tú nos mencionas, nos gustaría en todo caso poder conocerlos, a ver si alguna autoridad de LATAM pudiera dar esos detalles. Y mientras eso sucede, Leila, de pronto logras conversar con alguien y nos dices si podemos volver a enlazarnos. Yo le doy la bienvenida y voy conversando con el jefe de Indecopi Lima Norte, con el señor José Carlos Vela, que quizás tenga una respuesta a lo que te estoy consultando. Señor Vela, muchas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en el programa. Bienvenido. Gracias Juliana, un gusto también estar en tu programa y definitivamente nos solidarizamos con todos aquellos pasajeros que hasta el día de hoy y en estos precisos instantes pueden estar transitando pues un camino tan difícil como es enfrentar una cancelación de vuelos y con esa expectativa además de llegar a su destino prontamente. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones ya dijo que va a iniciar un proceso a la empresa, le va a abrir un proceso por no cumplir con la cobertura de las rutas, pero eso evidentemente va a tomar su tiempo. Indecopi se compromete a atender las demandas de estas personas, que hay muchos casos donde hay emergencias realmente, hay gente que por salud tiene que llegar a sus destinos, pero la pregunta es ¿cómo lo van a hacer? Porque entiendo que Indecopi lo que está tratando de lograr alcanzar es que la empresa pague una multa, ¿no?, un concepto por sanción, por castigo, de más de 2 millones de soles. ¿De dónde va a sacar Viva Air este dinero si justamente dejan de operar porque dicen que ya no tienen solvencia? Sí, Juliana, justamente el motivo de mi participación en tu programa es poder esclarecer un poco los hechos, las consecuencias legales frente a esta empresa y sobre todo, creo que la parte más importante, ¿qué puede hacer el pasajero que actualmente está siendo afectado con esta decisión de Viva Air? En primer lugar, es importante reconocer que una situación como la que se está viviendo necesita una reacción inmediata de las autoridades y por ello es que el Indecopi, como la Autoridad Nacional de Protección al Consumidor, desde el día de ayer
tomamos conocimiento de esta situación y de emergencia, conforme a nuestras funciones, empezamos a tomar atención y registro de los pasajeros que en el aeropuerto Jorge Chávez venían manifestando esta situación. Recordemos que el Indecopi desde hace muchos años tiene instalada una oficina de Indecopi dentro del aeropuerto Jorge Chávez que atiende las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Por lo tanto, eso nos permite tomar un registro, conocer la situación. Posteriormente a ello, el día de hoy, desde muy temprano, iniciamos, conforme a nuestras competencias, una fiscalización contra esta aerolínea que no solamente se limita a recabar información, medios probatorios que determinen una eventual sanción, como tú has señalado, sino que adicionalmente a ello nos permita también coordinar con la autoridad competente para la autorización de vuelos, que es la Dirección General de Aeronáutica Civil del MTC, con quien, además de requerir formalmente diversa información sobre esta situación, también hemos solicitado las pólizas de los seguros por responsabilidad civil, porque ante una emergencia se necesita necesariamente pues, dar una compensación a estos pasajeros. De acuerdo, señor Vela, pero mientras, digamos, ustedes siguen llevando el tema como corresponde, ¿no? Según la normativa, ¿no? Los lineamientos burocráticos, pero que se tienen que cumplir, ¿qué respuesta le damos a la gente, a los 300 peruanos que han quedado varados a nivel nacional y a los 100 que están en Colombia? Porque no se trata de esperar si LATAM o alguna otra aerolínea extranjera se pone una mano en el pecho y dice, nos quedan 5, 10, 15 espacios, subamos a estos pasajeros, que ya lo están haciendo. O sea que estamos hablando de personas que no tienen de pronto de dónde sacar para almorzar mañana, para desayunar, para pagar un hospedaje, para poder movilizarse, no tienen ya ropa que ponerse. ¿Qué hacemos con estos pasajeros, con toda esta gente, 400 peruanos? No hay que olvidar, Juliana, de que esta responsabilidad recae exclusivamente en esta empresa. Aquí quien ha cometido una infracción al tomar este tipo de decisiones es la propia aerolínea. Desde nuestro lado hacemos todos los esfuerzos, como bien señalas, de acercarnos a la población a través de nuestros diversos canales, incluso para aquellos que no pueden acercarse a nuestras oficinas. Hemos dispuesto también un WhatsApp aeropuerto, si me permites lo voy a compartir. Es el 985-197-624. Es un WhatsApp que atiende las 24 horas del día, por lo tanto los pasajeros pueden registrar su situación, compartir sus consultas. Y en relación a lo que señalabas de los pasajeros que se encuentran en Colombia, la Cancillería evidentemente tiene que tomar alguna acción, algún puente de comunicación con las autoridades colombianas, porque finalmente nosotros como entidad nacional no pueden traspasar definitivamente fronteras. Yo le agradezco mucho, me gana el tiempo, señor Vela, gracias por esta entrevista y entendemos que Indecopi está haciendo incluso más de lo que está a su alcance, porque está usted dándonos una entrevista, ¿no? Y dando la cara cuando desde Viva Air simplemente no tenemos plata, no somos solventes, problemas pues que hemos tenido con el Estado colombiano, así que ni me pidan reembolso a algún tipo de compensación, porque no hay. Y estas personas, mientras tanto, Cancillería, atención. Muchísimas gracias. Me gana el tiempo. Es que me gana el tiempo, señor Vela, si no, encantada, me extendería. No puedo dejar algunos reportajes que ya he anunciado al inicio del programa. Gracias por participar esta noche en El Estilo Juliana. A ver, tengo que ir primero a provincias para seguir hablando de lo que viene sucediendo al interior del país. En Chincha, aquí nomás, han quedado distritos enteros aislados por la crecida del río. 3 distritos de la zona norte, de Castro Virreina y de San Pedro, de Huacapana, han quedado, miren ustedes, simplemente aislados, ¿no? Según el alcalde Ronald Lázaro, ha dicho que las fuertes lluvias han originado el desembalse del río que arrasó con paltas, con alfalfa. Alfalfa, fíjense. Debería estar preocupado, digo yo, el congresista Montoya, por lo menos, ¿no? Se escucha la palabra alfalfa. Bueno, ha detallado el representante de la localidad que los comuneros no pueden desplazarse por la vía porque ha quedado obstruida por las piedras, que hay una masa de lodo que tampoco permite, pues, que pueda llegar incluso ayuda por parte de las autoridades del gobierno central. Caótico lo que se está viviendo en esta zona de Chincha, terrible. Y en Tumbes han quedado bajo el agua, sumergidas 300 hectáreas de cultivo por las lluvias registradas solamente este fin de semana en Tumbes. Han sido tan fuertes que se han activado muchas quebradas en el sector de Plateros de la localidad de Casitas y han afectado a más de 1000 agricultores
de la zona. En las afueras de la ciudad, algunas viviendas también se han visto afectadas por el ingreso de agua, de lodo, a consecuencia de las precipitaciones que han estado acompañadas de descargas eléctricas. Fíjense ustedes el doble peligro, ¿eh? Y cerca del centro de la ciudad, el río se desbordó. En el barrio de Bellavista, los vecinos solicitaron al gobierno realizar, por favor, tareas de prevención. Cuando yo era reportera, me acuerdo que hice una cobertura en Tumbes por una situación, sí, un poco más grave, para ser honesta, pero donde nos trasladábamos por lo que en algún momento había sido una calle y que de pronto era un río, porque habían sido tan fuertes las precipitaciones que los ríos pues se habían desbordado y uno utilizaba pues una especie de canoa para ir por las mismas rutas donde el día anterior habían transitado vehículos, carros, motos, una situación increíble. Cogíamos las bananas, los plátanos, sentados en las canoas, me acuerdo. Julio Matus en aquel entonces era mi camarógrafo y les cuento esto porque en aquel entonces se detectaron muchas enfermedades. Este tipo de situaciones también son caldo de cultivo para que aparezcan males que terminan afectando más a poblaciones que ya lo han perdido todo, que no tienen casa, que no tienen cultivos, que no tienen de qué vivir, que no tienen cómo subsistir. Por favor, prestemos atención a lo que sucede al interior del Perú. ¿Cuándo es que nos vamos a dar cuenta que Lima no es un país? Lima es la capital de un país. Por favor. Pero bueno, la clase política se ha encargado de marcar diferencias y de seguir polarizándonos y dividiéndonos más, ¿no? Como ciudadanos. Entre ellos Betsy Chávez, la ex premier, que era bien parlanchina, ¿no? Sobre todo cuando era primera ministra. Y ahora lo que ha hecho realmente es una vergüenza, porque ella es parlamentaria. Y hoy fue vista después de mucho tiempo caminando en pasos perdidos, acompañada de un grupo de niños a los que había invitado al Congreso de la República. Está bien que escuchen a los menores, pero utilizar como escudo a estas criaturas, tapándole los ojos porque sabe que no puede exponer a menores de edad, tonta no es, obviamente, Betsy Chávez, pero para que no le hagan pregunta, miren, se le acerca nuestro reportero Carlos Vigurio, nosotros obviamente siendo considerados y respetuosos de la norma y de la ética con la que nos tenemos que manejar como periodistas, hemos mosaiqueado, hemos borrado la imagen del niño, ¿no? Para no exponerlo de ninguna manera, porque ella se paseaba así cuando le decían, congresista, una pregunta, congresista, cogía al niño, ella le tapaba la cara cuando fue de ida y cuando de regreso la prensa que la seguía esperando, ¿no? Aguardaba por una respuesta, porque habían consultas que hacerle, ojo, fue la última persona con la que estuvo Pedro Castillo, al igual que Aníbal Torres antes del autogolpe de Estado fallido, utiliza menores de edad. Por Dios, que haga algo la Comisión de Ética del Congreso de la República. Tú no puedes llevar a niños haciéndote la preocupada, no sé, por la salud infantil, por la educación, por los colegios que están próximos a aperturar el año escolar y usarlos como escudo a lo que tú consideras que es ataque de una prensa que no te quiere. No tienes por qué taparle tú la cara a una criatura de ninguna manera y decir, no puedo hablar porque estoy con un niño. No, al niño nadie lo va a mostrar. Nadie lo va a mostrar. Usted es la que tiene que responder. Usted es la funcionaria, no la criatura. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo odio? ¿Cómo me desespera? Verdaderamente me desborda, me pone mal humor cuando veo a funcionarios encima, gente que debería de ser lo suficientemente consciente como para entender hasta qué punto, hasta que ella da un paso al costado por razones de conciencia y de principios. Estamos hablando además de cartas, digamos, así de cortas e inexpresivas, ¿no? Es por ello que en un contexto en que atravesamos una profunda crisis política, social y económica que exige de nosotros un alto grado de coherencia con las demandas de la población, he tomado esta decisión de renunciar al bloque magisterial de Concertación Nacional, que es ese grupo en realidad que lideraba lo que le quedaba de representación en el Congreso de la República a Pedro Castillo. Y en el caso de Quirós, también presenta su renuncia, que aquí está, que se la dirige a Paul Gutiérrez Ticona, ¿no? Directivo portavoz titular de la bancada del bloque magisterial. Es grato dirigirme a usted para expresar mi cordial saludo y presentar mi renuncia irrevocable a la bancada bloque magisterial de la Concertación Nacional. El motivo se debe a razones de conciencia y principios. Nosotros queríamos hablar con alguno de ellos dos porque eso de conciencia, principios, es muy, digamos, gaseoso, ¿no? O sea, se pierde en las burbujas. Hay que aterrizar. A ver, ¿por qué? ¿Qué se vio, digamos, afectado en cuanto a lo que tú consideras es un valor que no estás dispuesto a negociar? Y en función a ello se inicia una entrevista, una discusión, un debate, lo que fuere, pero no es que te vas así nomás y el electorado ¿cómo queda? Más allá de las bancadas, más allá del Congreso, que ya está destruido, ¿ok? Que no tiene credibilidad, que no tiene aceptación, que no tiene nada. Lo único que hay es congresistas que se siguen tirando la plata, ¿ok? ¿Cómo queda el elector? Se siente traicionado y este sentimiento sigue en aumento, ¿no? Crece cada día.
Por eso es que tenemos a los representantes que tenemos. Y quizás, fíjense, sea lo que nos merecemos. Pero pensemos mejor. Cuando hablamos de la institucionalidad, nos referimos a esto, a la importancia de gente que puede coincidir con nosotros o no en una manera de ver el mundo, de ver el país. Pero finalmente son coherentes con un principio y hasta el último momento van a defender esa bandera. Acá no, acá nadie tiene bandera, al contrario. En fin, ¿y qué va a pasar mañana si es que se lleva a cabo, se concreta finalmente lo que un grupo de dirigentes en Puno han denominado la segunda gran toma de Lima? De hecho, ya hay varias personas, ciudadanos puneños, que han llegado a Lima capital para esta que sería una gran manifestación. Pero nosotros lo que vamos a mostrar ahora es cómo también en otros puntos del país hay gente que se está obviamente concentrando, se está reuniendo y está viendo la manera, algunos ya lo han hecho, de llegar a la capital. En Apurímac, por ejemplo, los manifestantes se están alistando para viajar a Lima porque siguen, evidentemente, ellos con la necesidad de protestar contra el gobierno de Dina Boluarte, el Congreso, exigir nuevas elecciones, que son los pedidos de las últimas manifestaciones, protestas, marchas que hemos visto en momentos muy duros donde también se han registrado actos violentos, listas con personas heridas, policías, ciudadanos civiles y muertos, desgraciadamente, también. En Puerto Maldonado, delegaciones, tenemos imágenes de Puerto Maldonado, miren ustedes, de protestantes también, abordan camiones para llegar hasta la ciudad. Esto en Puerto Maldonado. Vean ustedes, hay grupos importantes de personas. El premier, Alberto Tarola, ha dicho no, va a ser algo chiquito, controlado, ha minimizado lo que eventualmente podría ser una gran marcha, no lo sabemos, hay que esperar, pero no parece algo tan pequeño y minúsculo como el gobierno advierte. En Puno, por ejemplo, donde se concentra el número de dirigentes más grande, donde el clamor de la población se escucha con más fuerza y que piden, ¿no?, en una sola voz nuevas elecciones, un nuevo o nueva presidenta, y que de una vez se pueda ir a las urnas para elegir a nuevos representantes políticos, las caravanas han salido llenas, repletas de personas que ya están rumbo a Lima. Algunos ya han arribado, como les decía hace un rato, para sumarse a estas marchas. En Pasco, en la provincia de Cerro de Pasco, ¿no?, la marcha convocada para el 1 de marzo también se ha ido organizando con cierta anticipación y se están organizando para llegar a la capital. Y ahora lo que les contaba hace un rato, ¿no?, las declaraciones de Alberto Tarola, el primer ministro, el máximo representante de los ministros nacionales, mano derecha, en cuanto a política se refiere, de la presidenta Dina Boluarte. Esto fue lo que dijo cuando fue consultado justamente por lo que se advierte que va a suceder mañana, miércoles. Escuchemos. Entender los reclamos que ellos realizan, pero también hacer una invocación para que esta, digamos, relativa paz que se ha conseguido en el país perdure. Bueno, no va a haber ninguna toma de Lima, eso lo aseguro como Poder Ejecutivo. Y en segundo lugar, la policía siempre va a actuar respetando la vida, la integridad y los derechos fundamentales y las libertades de todos los peruanos. ¿Entender? Se los aseguro, dice, ¿no? ¿Es irresponsable? Me pregunto. Paula Tábara es analista política y está con nosotros justamente para hablar de esto que podría suceder y de las declaraciones no solamente de Tarola, principalmente de él, pero también ha hablado la ministra de Vivienda hoy, largo y tendido, en Canal del Estado, ha ofrecido una entrevista, digamos, improvisada a un grupo de periodistas, pero decía, invocando a la paz, a la tranquilidad, cosa que me parece maravilloso, porque todo bien con una protesta, pero que se lleve de manera pacífica, es lo que todos queremos. Pero de ahí el discurso de Alberto Tarola, que lo que hace es minimizar, ¿no?, el derecho de un grupo de personas que entendemos que viene a protestar. A los vándalos, a los delincuentes, arréstenlos y de frente a las comisarías. Y que se les inicie un proceso en el Ministerio Público. En eso estamos todos de acuerdo. Pero no puedes decir, no pasa nada con ellos, olvídense, está todo controlado, que vengan a bulla. No, que segunda toma de Lima. Porque también estás tocando fibras sensibles de personas que tienen motivos de sobra para alzar su voz, llegar a la capital y decir, estamos hartos de vivir en estas condiciones. Paula está con nosotros. ¿Cómo te va, Paula? Buenas noches. Gracias por estar aquí con nosotros en El Estilo Juliana. Buenas noches, Juliana. Un gusto acompañarte siempre. Creo que la mirada que tú le das es bastante certera de la sensación que puede generarse en un minimizar a un conjunto de personas, además, a las que las declaraciones en general que se han visto de distintos actores políticos han sido esas, de minimizar, ¿no? Esto de no son el Perú, que se ha repetido
que les coloca como ciudadanos que no parecen tener los mismos derechos de manifestar de distintas formas su disconformidad con lo que está ocurriendo. Y creo que otra mirada, que quizás es incluso más preocupante, porque esto otro es, digamos, de fondo, estructural y requiere una revisión larga, es la posibilidad de que en él no va a haber una toma de Lima, haya una forma de amenaza. No van a lograr una toma de Lima, que lamentablemente, dado lo que hemos visto en estos meses en términos de represión en distintas regiones, podría hablarnos pues de una respuesta por parte del Estado, de no permitir, por decirlo así, que nos preocupe en términos de derechos humanos, de derechos fundamentales, que el Premier ha dicho que se respetarán, pero que hemos visto, y los diversos informes nos indican, no siempre ha sido así. Porque además me parece que hay, digamos, poca coherencia, una desconexión absoluta entre lo que se dice y lo que se hace, porque por un lado no hay un perdón real por los muertos, que son ciudadanos, que han sido personas que ni siquiera estaban en un momento activo de la protesta, ya sea en Juliaca, en Ayacucho, y que han muerto, y que el Congreso simplemente ha dicho, el Parlamento y el Gobierno, este asunto es una papa caliente que nadie la quiere coger, pero salen los representantes del Ejecutivo a decir, nosotros vamos a darles pues un bono a los deudos de estos muertos, pero no porque tengamos la obligación, sino porque entendemos que están sufriendo. Entonces, ¿realmente asumes algún tipo de responsabilidad por lo sucedido o no? Yo creo que no hay asumir una responsabilidad, un mea culpa de lo que, como insistimos, los distintos informes han ido mostrando que han sido casos de alta responsabilidad por parte de distintos funcionarios públicos de distintos espacios, sectores del Estado, ¿no? Pero además hay de nuevo una lógica de minimización, ¿no es cierto? Como que el dinero fuese suficiente para reparar lo que ha ocurrido. Y se trata de una reparación normalmente requiere también un nivel de justicia y una capacidad de escuchar al otro. ¿Por qué estaban ahí estas personas? ¿Cómo doy entonces respaldo? Ok, ha ocurrido esto, sanciono, establezco la verdad, sanciono y reparo. La reparación económica en esos casos no es injustificada, quizás lo sea, pero no es lo único, ni que estos manifestantes ni que estas familias han venido pidiendo y merecen. Si les estamos tratando, si queremos hablar de tratarles como ciudadanos, tan iguales como cualquier otro ciudadano que ante una muerte en situaciones excepcionales busca justicia y verdad y una sanción, ¿no es cierto? Claro, porque aquí en realidad sí, es difícil, digamos, cuando uno ve a un grupo de personas tan grandes, ¿no? Distinguir entre los que vienen a marchar pacíficamente, ¿no? Con una bandera blanca de forma totalmente tranquila, pacífica, repito, y aquellos que sí, sabemos que están motivados por grupos de poder, por gente que opera desde la clandestinidad, mineros ilegales, pero escuchaba hoy al ministro de Defensa también diciendo que los que salen a marchar son grupos vinculados a Pedro Castillo. Eso no es sumarse más a una campaña de deslegitimización, de minimizar al hombre, a la mujer de provincia, porque si hay vándalos, llámenlos por su nombre, vándalos, delincuentes, los vamos a detener. Aquellos que se atrevan a romper un pedazo de cemento de la ciudad y atentar contra un policía que está haciendo su trabajo, por supuesto que lo vamos a capturar, pero tampoco vamos a permitir que haya un abuso por parte de la fuerza del orden. Eso es controlar una situación, porque no puedes minimizar y en paralelo, ¿no?, decir, no salgas a marchar porque tenemos todas para atacarte, porque ya lo hicieron alguna vez, atacaron y mataron gente los policías. Sí, y además hay que tener en consideración que estos argumentos vinculados a si son personas vinculadas a Pedro Castillo, etcétera, no se acercan a lo que estamos viendo hoy como las banderas que levantan estas manifestaciones. Un grupo hubo al comienzo que hablaron, ¿no?, de la restitución de Castillo, la liberación de Castillo, pero si vemos hoy en día la manifestación, las grandes manifestaciones, no esas iniciales, las grandes manifestaciones no están hablando de eso, están hablando de las elecciones, están hablando de la legitimidad de los actores políticos que vemos, ¿no es cierto?, de la renuncia de la presidenta Boluarte. Es decir, eso que pudo estar en un grupo minoritario ya no es la bandera general. Lo que pasa es que por colocar a estas personas como parte, afiliados, manipulados, por esto, uno, de nuevo, aboga a un discurso donde entonces no tengo por qué escucharles porque están pidiendo algo que no es legítimo, que no es correcto, y otro exculpa a
la responsabilidad que hay, creo sí, en nuestros actores políticos de haber hecho crecer esa protesta. Esa protesta creció y esa leña al fuego fue que hubiese el nivel de represión y los asesinatos y las muertes que se dieron ante esas primeras manifestaciones. Quizás con otra reacción, una reacción de diálogo social, de escucha, de intentar encontrarnos, no estaríamos en esta situación. Porque la ministra de Vivienda decía ahora, nosotros planteamos a las autoridades, a los dirigentes en Puno, que nos abran la puerta, que nos dejen entrar a los representantes del Ejecutivo para establecer una mesa de diálogo. Y me parece que es absolutamente válido que una persona que trabaja para el gobierno en un sector afectado, ¿no?, como es vivienda, donde hay tanto por hacer, sobre todo al interior del país, les pida a las personas que las reciban. Me encantaría que en Puno digan, ok, a ver, vamos a escucharla, porque está llegando en buenos términos y necesitamos encontrar consensos, pero en Puno también se han cerrado y hay dirigentes, y no podemos negarlo. Uno de ellos, por ejemplo, ha estado hace algunos días reunido con Pedro Castillo, que es un grupo muy pequeño, minúsculo, pero que sirve como excusa para que el Ejecutivo, el Gobierno diga, no, los que salen a marchar, como hay un señor que ha estado con Pedro Castillo en Barbadillo, entonces están todos vinculados al ex presidente, al golpista, ¿no? Y seguimos en esta generalización que nos entrampa y que nos tiene ahora en una situación, digamos, medianamente tranquila, porque ya no estamos viendo marchas, ya no estamos viendo protestas sangrientas, pero esto ha podido ser, de pronto, o podría ser, te lo pregunto, Paula, una especie de pausa para lo que podría empezar a escribirse a partir de mañana e ir en ascenso en cuanto a niveles de agresión, violencia, represión. Espero que no. Creo que una cosa, lo primero que quería decir es que los actores políticos que tenemos tienen que recordar que para que haya diálogo y entonces disponibilidad de escucha, tiene que haber legitimidad de la persona que se plantea. Y claro, en una situación en la que, como decíamos hace un momento, no se ha pedido disculpas, no se les trata en muchos momentos como ciudadanos con legítimo derecho a manifestarse, pues es difícil que se abra esa puerta para el diálogo, ¿no? Y precisamente porque es difícil que en estas condiciones se abra la puerta para el diálogo, es que podemos reencontrarnos ahora con manifestaciones. ¿Qué es febrero en general? Febrero es un mes de carnavales y de fiestas, y esto puede sonarle a la gente gracioso, pero lo cierto es que para quienes conocen la idiosincrasia, para quienes conocen lo importante que son este tipo de manifestaciones culturales para la vida social de las distintas comunidades, de las regiones, era un mes entonces en que una relativa pausa era esperable, ¿no? Porque tenemos en regiones donde el ánimo donde ha habido mayor manifestación, también este tipo de situaciones. Como en otros momentos del año puede ser la época de la siembra. Es un tema de cultura, es un tema de mística, es un tema de historia, es algo que no vas a venir a romper de un momento a otro por más crisis que exista. Es como en diciembre se pidió una tregua por las Navidades y el Año Nuevo, ¿no es cierto? Pues una cosa como esa. Entonces, no hay esa relativa paz. Lo que ha habido ha sido una pausa dada por los propios espacios culturales y las representaciones que querían mantener quienes se manifiestan y que entonces retoman ahora, como de nuevo, como se vio después de Navidad, que a partir de determinadas fechas se retomaran las movilizaciones. Y creo que además, teniendo en consideración que el Congreso no ha dado las visas que se quería en torno a, que pedían esos manifestantes, ¿no es cierto?, en torno a un adelanto de elecciones, que el Ejecutivo tampoco ha hecho un mea culpa, lo que podemos encontrarnos son ciudadanos que este mes no han estado en manifestaciones de gran escala, aunque hemos visto como, por ejemplo, los carnavales han tenido representaciones que ya hablaban de crítica social, ¿no es cierto? Y podemos encontrarnos entonces con mayor cansancio, mayor hartazgo por parte de estas movilizaciones y quizás sí con ánimos más caldeados. Paula, entonces llegan muchas más personas de las que vinieron antes, porque ya no vienen solo representantes, vienen comunidades enteras. Y hay que decir algo importante, a esto nos estamos olvidando de sumar el proyecto del Ejecutivo, que ya está en manos del Parlamento, que lo que busca, a ver, es, endulzar una fórmula que tiene un objetivo. Nos están diciendo, sí, queremos a los vándalos, a los delincuentes, a aquellos que generan violencia, caos sobre el caos en las manifestaciones, en las movilizaciones, en las marchas, en las protestas, castigarlos con una pena más amplia, cosa que me parece maravilloso, pero el objetivo es asustar a la gente y decirle ya no sales a marchar. Y eso es atentar contra un derecho constitucional, porque cualquiera está en la libertad de salir y decir, yo con esto no comulgo, yo alzo mi voz, porque a mí esto no me hace feliz, porque este no es el país en el que quiero ver crecer a mis hijos. Y eso, el día que no exista, entonces ya no hablemos de democracia, hablemos de dictadura, como sucede en Venezuela. Que en realidad
es que en realidad encontrarnos con un proyecto de ley que busca incrementar penas vinculadas a la movilización social, que busca incrementar el tiempo de detención preventiva a 48 horas, ¿no es cierto?, que se pueda hacer un juicio rápido, es decir, en el que no necesariamente recabas pruebas, no permites que haya testimonios y etcétera, puede llevarnos a hablar directamente de un uso de la justicia para la represión y atemorizar. Sí, con un aparato judicial, perdón que te interrumpa, Paula, con un aparato judicial, además, que hace agua por donde se le mire, donde hay tantísimos casos de corrupción, donde hay tantos expedientes, allí durmiendo el sueño de los justos. Efectivamente, y ese tipo de actuación es lo que diríamos autoritarismo de manual. Es decir, cuando uno estudia desde la ciencia política las características de los gobiernos autoritarios, tenemos un uso de las fuerzas judiciales y de atemorizar para limitar la acción de la ciudadanía. Entonces, lamentablemente, sí estamos en un momento en el que hay que preocuparnos, no solamente por cómo vengan las movilizaciones, por si se vaya a generar caos en la ciudad o la extensibilidad, sino incluso por cuánto de calidad de democracia podemos decir que tenemos en este momento. Porque además hay un tema que es importante, lo que venimos escuchando no solamente en Puno, ¿no?, sino en Puerto Maldonado, en Pasco, ¿no?, en Apurímac, porque están saliendo personas de diferentes puntos del interior del país. Es básicamente lo mismo que se estaba solicitando semanas antes de esta pausa de febrero, ¿no?, que tiene que ver con lo que nos explicabas de una manera además muy tangible, muy dinámica, muy real, con lo místico, con lo cultural, con lo histórico, con aquello que nunca dejas de lado porque finalmente es tu raíz, es tu esencia, y siempre hay tiempo para una pausa, que no quiere decir, digamos, un abandono de un ideal, de una lucha, como queramos llamarlo. Pero, digamos, el pliego de reclamos, por decirlo de alguna forma, Paula, es el mismo. No queremos este Congreso, cierre el Congreso, chau Dina Boluarte. Y ninguna de esas dos cosas está ni siquiera cerca a que suceda. El Congreso de la República ya es imposible que logre algo para este año en curso, 2023. Para el 2024 no hay voluntad. Ellos se quieren quedar hasta el 2026. Dina Boluarte, la presidenta de la República, ha dicho que no va a renunciar. Y encima el mensaje que manda luego es: yo, presidenta interina, de ninguna manera. Entonces, ¿qué va a pasar? Porque de ningún lado van a ceder, si es que esto escala, digamos, a un nivel mayor de lo que ya hemos visto, que es lo que nos preocupa. Además hay que tener en consideración, Juliana, que hablábamos que las demandas eran elecciones este año. Es una cosa en la que se ha insistido mucho. Sí, claro. Y ya las autoridades electorales, los organismos electorales dijeron que hacer unas elecciones para este año, si no había una renuncia o llamado a elecciones o etcétera antes de fin de febrero, ya no eran posibles. Y hoy es el fin de febrero. Es decir, unas elecciones en el 2023, aunque mañana amaneciesen todos nuestros actores políticos con mucha voluntad, ya no son plausibles. Así es, así es. Entonces lo que vamos a tener es o una escalada de la movilización o alguna fórmula de negociación muy tensa que veo muy difícil por esto mismo que te decía de qué actores tienen legitimidad para dialogar, pero además qué actores tienen voluntad para dialogar. Está muy bien que haya ministros con voluntad de dialogar y de sentarse, pero al final ellos no van a ser quienes puedan tomar la decisión, por ejemplo, sobre un adelanto de elecciones. Sí, entonces, como bien has dicho, los actores que pueden tomar la decisión son aquellos que no parecen. Es que la pelota siempre está en cancha o termina estando en cancha del Congreso de la República y la gente no es tonta, por Dios. La última encuesta de Ipsos que hemos leído hace algunos días, ¿quién tiene la culpa, mayor responsabilidad de lo que está sucediendo? No está en primer lugar Pedro Castillo, no está en segundo lugar Dina Boluarte, en primerísimo lugar está el Congreso de la República. Gracias, Paula, por esta entrevista. No, termina y también sí. Sí, te decía que además también la última encuesta nos muestra que hay quienes tienen claro que el Parlamento se quiere quedar hasta el 2026. Sí, ¿no? ¿Hasta cuándo cree que durará? Creen que durará hasta el 2026. Y creo que allí hay una tarea y un mea culpa a hacer por parte de los parlamentarios de cuánto están representando realmente, incluso yo diría los parlamentarios de las regiones más movilizadas, de cuánto están representando realmente los intereses de quienes vienen desde esas regiones. Y hablando de eso, me dicen que están preparando desesperados un comunicado en el Congreso por un reportaje que hemos presentado hace instantes, realizado por Carlos Viguria, que además es un reportero absolutamente impecable, puntual en sus notas, nunca utiliza una palabra, además porque encima es abogado de profesión, o sea, conoce hasta dónde puede llegar en cuanto a las palabras que se utilizan para
generar una historia a nivel narrativo, periodísticamente hablando, y dicen que estas personas que han sido contratadas por 7.000 y 9.000 soles, más de 30, por si acaso no es personal de Congreso, incremento de asesores, este personal está destinado a las comisiones ordinarias, especiales, investigadores aprobadas por el Pleno, es temporal, su contratación se autoriza a solicitud de acá, y siempre buscando la manera de salir bien parados. La gente saca conclusiones, la gente no es onza, repito. Gracias, Paula, por esa entrevista y un abrazo a la bebé. Sé que hace poco ha sido mamá. Muchas gracias. Gracias, un abrazo, Paula. A ver...